amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a Cose con Marge. En el videotutorial de hoy os voy a explicar cómo hacer una capa para un disfraz de Caperucita Roja. Esa petición de Blanca Córdoba. Y es que esta amiga, seguidora de nuestro canal, pues quiere saber cómo hacerle este disfraz o esta capita a su nieta de 3 años, ¿vale? Bueno, pues vaya para ella y vaya para todas aquellas que tenéis la inquietud o que queréis saber cómo se hace una capa de este tipo. ¿De acuerdo? Es muy facilita de hacer. Lo primero que vamos a necesitar, por supuesto, es saber la cantidad de tela que vamos a utilizar para hacer este tutorial. Yo os digo que, que os voy a explicar cómo se hace sobre papel. Este tipo de peticiones a mí me encanta, me agrada muchísimo hacerlas, pero muchas veces pues no me encuentro con los materiales necesarios para hacerlas. Y entonces es súper fácil explicarlas sobre papel, como hice con el tutorial del tutú, y voy a intentar enseñarle a esta amiga pues cómo puede hacer la capa para su nieta. ¿De acuerdo, Blanca? Muy bien. Lo primero que tienes que saber es que tienes que comprar 1 metro de tela, pues puede ser de raso, cualquier tela que a ti te guste. Hay una especie de tela, creo que le llaman rasete, que se utiliza precisamente para hacer este tipo de confección, de cosas para disfraces. Pero que puedes utilizar cualquier tela que tú quieras, inclusive una tela de abrigo, porque si lo vas a hacer, por ejemplo, para un clima que sea que haga frío, para el invierno, para el otoño, para Halloween, pues qué decir, para la época de disfraces, que aquí por ejemplo en España suele ser en febrero, pues hace frío. Entonces pues bueno, pues puedes comprarle una lanilla, puedes comprarle un fieltro, cualquier tela de color rojo te va a servir. 1 metro de tela, de la que sea. Si quieres forrarla también tendrías que comprar un metro de tela de forro. Y vas a necesitar también cinta al bies para poder pulir lo que es la parte del cuello, que va a unir el cuello a la capucha, pues le vas a tener que pulir con un poquito de cinta al bies. Y bueno, para luego optar, y si luego quieres poner todo alrededor de lo que es la capa cinta al bies para pulirla y que te quede más bonita, pues igual. Puedes comprar la cinta al bies o luego yo te voy a explicar sobre papel de qué manera tan fácil vas a poder hacer la cinta. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya dicho esto, todos los demás materiales creo que ya se sabe, pues no vas a necesitar una máquina de coser, en el caso de que no la tengas, te va a tocar coser a mano. Y bueno, pues hilo, marcadores, papel para hacer el patrón, porque yo te voy a explicar ahora cómo se hacen los patrones de una manera muy fácil. Vamos a ello. Bueno, pues lo primero que vais a tener que hacer es tomarle las medidas a la niña en cuestión. Es muy fácil, mirad, tenéis que poner a la niña con los bracitos en cruz y le vais a tener que tomar la medida desde la base del cuello, con el bracito en cruz, hasta la muñeca. Lo que mida lo apuntáis, porque ese va a ser el ancho y el largo de la capa. Para hacer la capucha le tomamos a la niña la medida desde lo que es la coronilla hasta la base del cuello. Y por último vamos a tomar lo que es el contorno de cuello. La medida del contorno de cuello, pues ya sabéis cómo se hace, se toma alrededor del cuello, flojito para que no le aprisione, porque aunque le vamos a dar un poquito, unos centímetros de holgura para que la niña se pueda poner y se pueda atar con comodidad la capita, pues bueno, esa medida cogéis y la anotáis. Y ahora os explicaré qué tenemos que hacer con esa medida. Una vez explicado cómo hemos tomado las medidas, yo voy a enseñar estos escalímetros porque yo voy a hacer el patrón a escala. ¿Qué quiere decir? Si las que empezáis de nuevo aquí, es la primera vez que conectáis conmigo, bueno, pues yo normalmente cuando explico los patrones los hago a escala. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que es las dimensiones o lo que nos da el foco de lo que es la cámara, ¿vale? La amplitud, pues no me da para hacer un patrón en grande y para que se vea con holgura.
Entonces yo suelo hacer los patrones a escala. ¿Por qué los hago también a escala? Bueno, pues porque sobre todo para enseñar a la gente es positivo que los hagan en chiquititos, se empiezan a familiarizar con sus medidas, porque eso sí, yo lo voy a hacer con las medidas que se pueden haber tomado para una niña. No van a ser las medidas que tú tienes que utilizar. En realidad yo no voy a hablar de medidas exactas. Os voy a decir, pues bueno, la mitad del contorno de cuello, la mitad que hemos tomado desde la base del cuello hasta la muñeca de la niña, ¿vale? Porque vosotros vais a tomar vuestras propias medidas, porque esta señora quiere hacer la capa para una niña de 3 años, pero a lo mejor hay otra que lo quiera hacer para una niña de 8, para una persona mayor que se quiera disfrazar de Caperucita Roja, ¿vale? Entonces, este patrón va a valer para todo el mundo. Para hacer la capa yo he puesto un papel doble, ¿vale? Porque voy a hacer primero lo que es la espalda y después vamos a hacer lo que es el delantero y vamos a sacar de un patrón, vamos a sacar los dos. Lo primero que vamos a hacer es el escote, y para hacer el escote es con la medida del contorno de cuello, la tenemos que dividir entre 6. Lo que nos dé, mirad, lo vamos a poner aquí. Le voy a poner mi medida aquí, ¿veis? La sexta parte del contorno de escote. Y le vamos a bajar aquí 2 centímetros. Y aquí vamos a hacer lo que es el escote de la espalda. Con la medida que le tomamos desde el extremo del cuello y desde la base del cuello hasta lo que es la muñeca, la vamos a poner aquí, en la horizontal, en el borde horizontal, la vamos a poner ahí. Aquí. Mirad, a 10 centímetros de lo que es el cuello, yo le voy a bajar 3. Mirad, por este punto, desde este punto y pasando por este, yo lo que voy a dar es la medida que tomamos, ¿os acordáis? Desde la base del cuello hasta lo que es la muñeca. Pues mirad, la voy a poner aquí y voy a hacer una línea que una los 3 puntos. Ahí. Fijaos, ¿ves? La base del cuello, a 10 centímetros bajamos 3 y esta es la medida que va desde el cuello hasta la manita, la muñeca de la niña. Y ahora ya fijaos, mirad, yo lo que voy a hacer es que con esta medida que marca 36 la voy a ir bajando así desde el esquinazo, ¿veis? Desde aquí, desde ahí lo pongo y voy a bajar a 36 todo el tiempo. Y vamos a dar la forma de la capa. Yo esto lo hago pues para dar distintos puntos para hacer el trazado. En vez de utilizar un compás, pues utilizamos la regla, en este caso el escalímetro, y si no, pues la cinta métrica. Y ahora ya, pues mirad, uno los puntos y ya veréis que nos va a quedar una capa bastante bien hecha. Bueno, mirad, así tendríamos el trazado de lo que es la capa vista por detrás. Entonces nosotros cuando cortemos este patrón lo vamos a cortar con la tela doble. Quiere decirse que esta parte de la tela va al lomo. Porque como ahora de aquí vamos a sacar lo que es el delantero pues va a ir abierto por el centro. ¿De acuerdo? Pues para que podáis poner la capita a la niña. Si no se le me dé una capa sería un poncho.
Y bueno, mirad, una cosa que no os he dicho. Cuando aislas esta parte del cuello, a esa medida le tenéis que agregar 1 centímetro. O sea, si cuando vosotros dividís lo que le mide el cuello a la niña os da 5, pues le vais a dar 6 aquí a esta medida. Si os da 6 le vais a dar 7. Si os da 5,5 le vais a dar 6,5. ¿Vale? Si os da la medida, yo qué sé, 4,5, pues le dais 5,5, ¿vale? Porque le vamos a dar holgura, porque cuando hacemos los cuellos, los escotes, en este sistema el cuello nos queda totalmente a la medida de lo que es alrededor de nuestro cuello, pegado, totalmente pegado. Entonces siempre tenemos que dar unos centímetros de holgura. ¿Le queréis dar 2 centímetros? Le podéis dar 2, pero no le deis más porque claro, a una niña tan chiquitita, pues con 1 centímetro sería suficiente, bastante, ¿vale? El centímetro que le vamos a dar aquí más los 2 centímetros que vamos a bajar de la parte de la espalda va a ser suficiente. Bueno, ya una vez aclarado esto, que me lo había dejado en el tintero, pues ya tenemos nuestro patrón de espalda de nuestra capa. ¿Qué voy a hacer yo? Pues mirad, para hacer el patrón delantero es tan sencillo como hacer esto. Esta medida que tenemos aquí, en este caso yo tengo 6, pues le voy a dar 1 centímetro más, 7, ¿de acuerdo? Y voy a hacer el trazado del cuello. Y fijaos que es que ya tenemos nuestra capa hecha. Solamente nos falta la capucha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues este trazado lo vamos a pasar al papel de abajo. Bien, podéis recortar. Yo lo voy a hacer esta vez recortando, para que veáis que las que no tenéis ruleta, las que tenéis ruleta, pues repasáis todo el contorno, pim, 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 la parte del escote del delantero, porque yo ahora lo que voy a hacer es cortar por la parte de fuera. Mirad, corto por fuera. Y ya tenemos el patrón de espalda hecho. ¿Veis? Este es el patrón de espalda. Yo ahora lo que voy a hacer es borrar aquí patrón de espalda, porque ese va a ser el delantero. Patrón espalda. Ya sabéis, cortado al lomo. Con la tela doble significa, yo siempre pongo estas flechitas para que sepáis que la tela se va a cortar doble. Y este es el patrón de espalda. Aquí pues vamos a borrar patrón de espalda y vamos a poner ahora patrón delantero. Porque fijaos, yo había hecho la escotadura. O sea, lo único que tenemos que hacer es recortar. Y ya tenemos nuestro patrón de espalda y nuestro patrón delantero. Esto ahora yo lo borro, porque esto van a ser 2 patrones, ¿vale? Van a estar cortados por 2, ya que lo vamos patrón delantero. Por 2. ¿Por qué? Bueno, pues porque son 2 piezas, va a ir abierto. Este por 1, es una pieza entera con la tela doblada. Ya tenemos aquí hecho nuestros patrones. ¿Pero qué ocurre? Bueno, pues que ahora tenemos que hacer la capuchita. Bueno, pues ahora lo que tendríais que hacer es tomar la medida, una vez cortado, tomáis la medida de lo que es el escote delantero más la medida
de lo que es el escote de espalda. Entonces yo voy a poner una medida dada, ¿vale? Lo podéis fijar, fijaos, una vez lo tengáis cortado, yo os recomiendo que lo hagáis así, ¿eh? Vosotros montáis la capita, la unís por las zonas de los hombros, de lo que van a ser los hombros. Mirad, aquí no me ha quedado muy bien. Esto lo tenéis que hacer, ¿vale? Cuando vayáis a hacer el patrón, o sea, antes de cortar. No sé por qué, pero me ha dado, ¿veis? Ligeramente, un poquito. Bueno, pues igualáis. Siempre hay que igualar patrones, ¿vale? Para que luego después, cuando vayamos a cortar en tela, pues llega por aquí. Bueno, pues igualáis esta parte así y recortáis. Ya lo tenéis listo para cortar. Siempre hacer esto, ¿vale? Igualar siempre la parte de costados y la parte de hombros. Bueno, pues una vez. A ver. Igual estaba bien. Esta es la parte. Pues estaba bien, ¿veis? Estaba bien. Lo he hecho mal. Pues siempre señalizar cuál es la parte de hombros. En este caso, veis, he tenido que recortar, estaba bien hecho. Pero porque he encarado la parte que no era. Pero da igual, no pasa nada, ¿veis? Bueno, pues vosotros lo unís encarando derecho con derecho, coséis y una vez ya lo tenéis cosido, tomáis la medida, ¿vale? Con la cinta métrica tomáis la medida de lo que es la medida, la mitad del escote. Bueno, pues con esta mitad del escote, ahora lo que vamos a hacer va a ser, voy a escuadrar. Los cuellos siempre se hacen de esta manera. Primero escuadramos el papel y luego con la medida de la mitad que hemos tomado, ya sabéis, unimos y esta sería la mitad. Bueno, pues con esa medida que nos va a dar el contorno del escote, pues yo voy a hacer el cuello. No os digo medida porque cada una vais a tener una medida distinta. Y yo voy a subir así. ¿De acuerdo? Vale. Pues fijaos, yo voy a subir 5 centímetros. Yo voy a hacer esta forma. Fijaos, podéis comprobar, ¿vale? Midiendo que mide la medida del cuello. Mide un poquito más. Bueno, un pelín más. Bueno, pues si cuando vosotros medís así, la medida os da de más, pues tendréis que acortar un poquito. Ahí. Esta va a ser la medida de nuestro cuello. Y como no me va a dar el papel, pues yo voy a acoplar aquí papel para que me dé, para hacer la capuchita.
Fijaos que hasta ahí yo le voy a subir ahí, a los 5 centímetros. Y ahora yo voy a prolongar hasta arriba una línea. Aquí han sido los 5 centímetros, pues voy a hacer aquí. Aquí. Esto ya va a ser el inicio de nuestra capucha. Y mirad, con la medida que tomamos desde el cuello hasta la coronilla de la niña, ¿os acordáis? Esa medida la vamos a traspasar aquí. ¿Vale? Y ahora esa medida, la voy a traer aquí. Y voy a hacer una línea. Mira, yo a partir de aquí le voy a dar unos 5 centímetros. Estos 5 centímetros que le dimos de aquí, le voy a dar aquí mismo. Ahí. Y ahora con esta medida la traigo aquí arriba. Y uno. Estos 5 centímetros los vuelvo a poner aquí. Aquí le voy a dar otros 5 centímetros y aquí otros 5. Y veis, ya tengo hecha la caperuza. Redondeamos así un poquito, ¿vale? Y ya tenemos hecha la caperuza de nuestra caperucita roja. ¿Habéis visto qué facilidad es de hacer? Pues ya lo único que tenemos que hacer es recortar. Mira, yo aquí en esta parte de aquí le voy a dar un poquito de forma, ¿vale? Así. Voy a meter aquí como 1 centímetro aproximadamente, ¿vale? De aquí a aquí 1 centímetro y le doy esta forma. Para que nos quede con forma a la hora de... Bueno, ya lo único que tenemos que hacer es recortar, ¿veis? Todo alrededor y claro, por supuesto, esta está hecha por 2. Yo voy a recortarla y ya dejamos lista nuestra caperuza. Si hay alguna cosita que os queda, alguna duda, pues no dejéis de preguntar debajo del vídeo, ¿vale? Y en el próximo vídeo pues trataré de contestar a esas dudas que os puedan surgir sobre este o sobre cualquier otro vídeo.
acuerdo? Vale, pues ya está. Esto ahora pues tendríamos que montarlo. Este es el delantero. Aquí, ¿ves? Hay que coserlo una vez están los dos unidos. ¿Ves? Vamos a verlo. Un patrón. Vamos a unirlo porque esto va cosido. ¿Veis? Y como esto es el patrón de espalda, pues esto comenzamos a unirlo por aquí, por el delantero, pim, 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 hasta llegar, ¿ves? Hasta aquí, es donde vendría la caperuza. ¿De acuerdo? Bueno, una vez hecho esto, que hemos unido las dos partes de la capa más la caperuza, ya la tenemos montada a lo que es la capita, pues tendríamos que pulir por la parte de dentro, por la parte interior, para que no se vea lo que es la costura de la caperuza con la capa con un bies. Entonces, bien, el bies lo podéis comprar de color rojo, del mismo color que la capita, o bien lo podéis hacer vosotros con tela que tengáis que os haya sobrado, que seguramente os va a sobrar bastante tela. ¿Cómo se hacen este tipo de bies? Pues voy a ver si lo puedo explicar de una manera gráfica con un trocito de papel, que veréis que es muy fácil de hacer el bies. Y os va a salir bastante cantidad con un trocito de tela. Yo lo voy a demostrar ahora sobre papel. La cantidad de bies que os puede salir. Bueno, pues mira, tenéis que coger un trocito de tela, pues como un rectángulo. Ya os digo que yo lo hago sobre papel. Fijaos que ni es cuadrado tan siquiera, es un rectángulo. Voy a ver si me sale con papel. Mirad, tenemos un rectángulo de tela, ¿vale? Y yo lo que voy a hacer ahora va a ser hacer una línea, ¿veis? Así, como de unos 45 grados en la tela. Y voy a cortar. Esto es lo que se dice una línea al bies, porque lo que vamos a hacer son trozos de tela al bies. Mirad. Y yo lo que voy a hacer va a ser esta parte que he quitado de aquí, la voy a traer aquí y la voy a coser. Mirad, nos va a quedar como una especie de rombo. Una vez cosido. Lo tenéis que hacer con una costurita que sea muy finita, ¿vale? Como de medio centímetro. Una vez lo tengáis cosido, que yo en vez de coser lo estoy pegando con cinta adhesiva, plancháis, ¿vale? Plancháis las costuras por el revés y las abrís. Bueno, pues yo voy a decir que este es el revés, ¿de acuerdo? Mirad, y cuando ya lo tenéis cosido y ya lo tenéis planchado, lo que vamos a hacer van a ser tiras de 3 centímetros. Yo aquí pues como que no voy a hacer de 3 centímetros, lo voy a hacer un poquito así,
como de esta medida. ¿Ves? Vais haciendo las tiras. Mirad, si veis que esta, por ejemplo, os sobra, pues... Y lo que tenéis que hacer, mirad, es hacerlas coincidir. Mirad, siempre os va a tener que sobrar una. ¿Vale? Yo ahora lo que voy a hacer va a ser intentar pegarlas con papel de celo. Lo vais a coser. Vais a hacerlas coincidir, las sujetáis con alfileres y coséis. Y os tiene que sobrar siempre una de abajo y os va a tener que sobrar una de arriba. Esto es simplemente para demostraros cómo se hace. Y yo, fijaos, nunca me acuerdo de tomar las medidas de lo que medía aproximadamente, pues, el trocito de tela, que era muy poquito lo que teníamos. Y una vez lo tengáis cosido, es simplemente ir cortando. Vamos cortando así. Ahora sí mediremos lo que nos ha dado al final. Como vais a tener que pulir bastante, porque no solamente va a ser pulir el escote, sino que vais a tener que hacer las cintas de atar, inclusive pulir lo que es alrededor de toda la capa, pues si veis que con un trocito no os da, pues lo hacéis con otro. ¿Vale? Hacéis vuestros propios cálculos de más o menos lo que vais a necesitar. ¿Veis? Fijaos la cantidad de cinta al bies que tendríamos. Vamos a medirlo, porque esto yo calculo que el trozo tendría como unos 19 centímetros. Vamos a calcular 19 por 10 o 19 por 12, no creo que tuviese más. Pues mirad, hemos sacado más, casi 1 metro de cinta al bies. Así que vosotros hacéis vuestros cálculos de cuántos trocitos vais a necesitar y podéis sacar. ¿Que tenéis para sacar un rectángulo más grande? Pues cuanto más grande sea el rectángulo, más cinta al bies vais a sacar para poder pulir. ¿De acuerdo? Pero ya veis que es muy facilito de hacer y conseguir cinta al bies del mismo color de la tela que estáis haciendo, la prenda que estáis haciendo, vale para esto y vale para cualquier otro. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que no se me olvida nada. Espero, Blanca, que te haya servido la explicación. Y bueno, pues cualquier otra duda que os pueda surgir. En estos días posiblemente pues haga otro tutorial. Voy a tratar de hacer un tutorial para nuestra amiga Raquel Sin Más, que me pide que le explique cómo hacer con este sistema patrones para blusas, para pantalones, para vestidos, para cualquier cosa que queramos hacer y que no lleve pinzas. Bueno, pues ya veréis que una vez tenemos el patrón hecho es súper fácil de adaptar, pues para hacer algo sin pinzas, ¿de acuerdo? Bueno, en estos días de atrás hice una camiseta de manga japonesa. Las camisetas de manga japonesa no llevan ningún tipo de pinza. Pues igual vuelvo a repetir el tutorial de cómo se hace para hacer una camiseta y, por ejemplo, unos pantalones palazo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya sin más, simplemente recordaros que si os ha gustado el tutorial, manita arriba,
Si no os habéis suscrito todavía, os invito a que os suscribáis y que deis a la campanita para que cada vez que yo subo un vídeo, YouTube os recuerde que tenéis que conectar y verlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya sin más, un besito y un abrazo muy fuerte para todas y todos y chao, chao.